A ver, las crisis económicas globales no son para nada accidentes. Son un ciclo, uno que se repite una y otra vez. Hoy vamos a intentar entender por qué pasa esto y sobre todo qué es lo que nos puede esperar. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con todo lo que sabemos sigamos tropezando con la misma piedra? Parece que cada generación piensa, esta vez sí, hemos aprendido la lección. Pero claro, luego llega la siguiente crisis, y quizá, si lo pensamos bien, no debería sorprendernos tanto. Aquí está la clave de todo. Las crisis no aparecen de la nada, como un rayo en un día de sol, no. Siguen un patrón muy claro. Un patrón que, por un lado, se alimenta de nuestra propia psicología, ¿no? Esa mezcla de euforia, codicia y luego pánico. Y por otro, de fallos del sistema que de alguna forma dejamos que se repitan una y otra vez. Venga, pues para ver bien ese patrón vamos a hacer un viaje muy rápido por el último siglo. Nos vamos a fijar en 4 grandes sacudidas, 4 crisis que básicamente han moldeado el mundo y la economía en la que vivimos ahora mismo. Y empezamos fuerte. Nos vamos a 1929, la Gran Depresión. Hablamos del colapso que no solo hundió la economía mundial, sino que cambió para siempre las reglas del juego. Marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y el mercado. Es que fue la tormenta perfecta, de verdad. Se juntó todo. Por un lado, una euforia total, la gente pidiendo créditos para meterse en bolsa sin tener ni idea del riesgo. Por otro, las fábricas produciendo a un ritmo loco, mucho más de lo que la gente podía comprar. ¿Y qué pasó? Pues que cuando la burbuja pinchó, el pánico fue inmediato. Un efecto dominó brutal que se llevó por delante a miles de bancos. Y la solución, bueno, fue toda una revolución para la época. Franklin D. Roosevelt se apoyó en las ideas de un tal Keynes y lanzó el famoso New Deal. La idea era, la verdad, bastante radical, que el gobierno, el Estado, se pusiera a gastar a lo grande para crear empleos y que la gente volviera a consumir. Y esto, ojo, aunque supusiera tener déficit, fue un cambio de mentalidad total. Saltamos ahora unas cuantas décadas a los años 70. La siguiente gran crisis no nació en Wall Street, no. Esta vez, el golpe vino de la geopolítica y de lo enganchados que estábamos todos a un recurso muy concreto, el petróleo. A ver, hasta entonces el mundo industrializado vivía en una especie de burbuja. La idea era que el petróleo era baratísimo y que nunca se iba a acabar. Pero claro, en 1973, con la guerra de Yom Kippur, esa ilusión se hizo añicos. La OPEP utilizó el petróleo como un arma política, cerró el grifo a los países de Occidente y ¡zas! Los precios se multiplicaron por 4. De la noche a la mañana, las economías que eran totalmente adictas a esa energía barata se quedaron clavadas. Y de ahí nació un monstruo económico que nadie conocía, la estanflación. Fijaos qué panorama. Los precios por las nubes, o sea, inflación altísima, pero a la vez la economía parada y el paro subiendo. Un lío tremendo. Las soluciones de siempre no funcionaban. Si subías los tipos de interés para bajar los precios, creabas más paro. Y si los bajabas para que hubiera más empleo, la inflación se disparaba todavía más. Un callejón sin salida que obligó a todo el mundo a replantearse de dónde sacaban la energía. Y con esto llegamos a una que nos suena mucho más, la de 2008, la gran crisis financiera. En esta ocasión, la culpa fue de una especie de creatividad financiera que se fue de las manos y de unos reguladores que, pues, digamos que miraron para otro lado. Para que nos entendamos, los bancos cogieron un montón de hipotecas de muy alto riesgo, las famosas hipotecas basura. Las metieron en paquetes financieros súper complejos, que no entendía casi nadie, y las vendieron por todo el mundo como si fueran la inversión más segura del planeta. ¿Qué pasó? Que cuando el mercado de la vivienda en Estados Unidos se hundió, todo ese veneno se esparció por el sistema financiero mundial. Y la solución, que fue muy polémica, ya la conocemos. Un rescate gigantesco con dinero de todos a los mismos bancos que habían provocado el lío. Y así llegamos a la más reciente de todas. Aquí el culpable no fue un banco, fue un virus. Y esta crisis fue totalmente diferente, muy particular, porque no se cargó la demanda, es decir, las ganas de la gente de comprar, sino que paralizó la oferta, la capacidad del mundo para producir cosas y para moverlas de un sitio a otro. Ojo, que la diferencia es fundamental. En 2008 el problema era financiero, de confianza. En 2020 el problema fue físico. Las fábricas pararon, los barcos no salían, entonces los gobiernos inyectaron miles de millones para que la economía no se hundiera. Pero claro, cuando la gente quiso empezar a gastar todo ese dinero, resulta que no había suficientes cosas para comprar. Y el resultado era de libro, muchísimo dinero persiguiendo a muy pocos productos. La receta perfecta para que los precios se disparasen. Bueno, pues todo este viaje por la historia nos trae hasta hoy. Ahora que parece que la gran tormenta de la inflación va pasando, la pregunta es, ¿cómo está la economía mundial ahora mismo, en abril de 2026?
Pues la foto actual es un poco de todo, con luces y sombras. El crecimiento mundial es estable, sí, pero no para tirar cohetes. La inflación ha bajado, pero el coste de la vida sigue por las nubes para muchísimas familias. Y hay una tendencia que cada vez es más clara. Las empresas quieren producir más cerca de casa, eso que llaman nearshoring, para no llevarse sustos si vuelve a haber problemas con los suministros. Pero que no nos engañe la inflación. El verdadero legado, la gran herencia que nos ha dejado la pandemia, es la montaña gigantesca de deuda pública. Los gobiernos se gastaron lo que no está escrito para que todo nos saltara por los aires, y ahora se encuentran con los bolsillos bastante vacíos y con muy poco margen para reaccionar si viene otra crisis. Y ojo, porque esa próxima crisis podría venir de sitios que ni nos imaginamos. Las amenazas de hoy no son las mismas que las de ayer. Han cambiado. Pensemos en tres. Por un lado, la geopolítica. El mundo se está partiendo en bloques que compiten entre sí, y eso hace que comerciar sea más caro y complicado. Segundo, la transición energética. Todos sabemos que hay que hacerla, pero es un cambio carísimo y complejo a corto plazo. Y tercero, como no, la inteligencia artificial. Una revolución que puede disparar la productividad, sí, pero que también puede poner patas arriba al mercado laboral. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué hemos aprendido de verdad? Y sobre todo, ¿cuál es esa bomba de relojería que podría hacer estallar la próxima crisis? Pues quizá la gran lección es que la historia económica es como un péndulo, va de un extremo a otro, de una fe ciega en que el mercado lo arregla todo, a pedir a gritos que el Estado intervenga cuando el sistema se viene abajo. Es un ciclo que se repite y del que, la verdad, no parece que aprendamos a salir. Y esto nos deja con la pregunta final, la más inquietante. Con los gobiernos atados de pies y manos por la deuda y con todos estos nuevos riesgos que hemos visto, ¿es precisamente esa deuda enorme la bomba de relojería que definirá la próxima década? La historia nos dice que el ciclo del pánico siempre acaba volviendo. La única duda es, ¿qué encenderá la mecha esta vez?